Bueno, los invito a que abramos la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Amén. Bueno, saludo a cada uno de los que están aquí en esta mañana, los amigos. Sean muy bienvenidos a esta escuela dominical. Siéntanse muy privilegiados y felices de estar aquí escuchando la palabra del Señor. Amén. Bueno, también saludo a los que nos ven a través de la transmisión en Facebook. Sean muy bienvenidos a los que nos ven ahorita y los que nos van a ver después también. El Señor sea el que los bendiga por medio de esta escuela dominical. Amén. Bueno, ¿ya encontraron todos? Vamos a leer la palabra del Señor. Los que no hayan traído la Biblia se pueden guiar por medio de las pantallas. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Leámoslo nuevamente y todos a una sola voz. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava sus pecados invocando su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. Y vamos a hablar en esta mañana sobre el tema el bautismo, un proceso de purificación. ¿Cómo es el título del tema? Un proceso de purificación. Amén. Bueno, vamos a hablar con concordia lo que vamos a realizar en esta mañana. Amén. Bueno, la forma de administrar el bautismo es en agua y ha sido a través de los siglos. O sea, esto no es nuevo. Si vemos, el agua ha sido muy vital en la purificación. Amén. Y si nos vamos a mirar más profundamente, y si nos vamos a la ley del Antiguo Testamento, se hacían lavamientos para que el sacerdote estuviera limpio antes de entrar a ofrecer sus oficios sacerdotales. O sea, eran varias las cositas que tenía que hacer. Entonces, el bautismo siempre ha sido en agua y sigue siendo, o sea, no cambia. El bautismo sigue siendo el mismo, aunque algunos grupos lo quieran definir de otra forma, pero el bautismo sigue siendo el mismo. Porque aquí vemos que dice, algunas iglesias cristianas, bueno, ahí da una definición de algunas, que son los católicos, anglicanos, luteranos y ciertos grupos anabaptistas y etcétera, bautizan por aspersión, rociando agua sobre el niño o la persona adulta, mientras que en las iglesias cristianas como la nuestra practicamos el bautismo por inmersión, sumergiendo en agua a las personas, porque es que esa es la forma correcta del bautismo. La Biblia habla del bautismo y las referencias que da del bautismo, primero las da en el nombre de Jesús y también las da siendo la persona sumergida en el agua. Amén. O sea, no es por un rociamiento, no es porque le echen un poquito de agua en la cabeza, es por inmersión. Amén. Por eso es que esos bautismos no son válidos para salvación, porque es que la Biblia nos está mandando la Biblia nos da la guía y nos muestra de cómo debemos hacer las cosas. ¿Por qué nosotros a veces, o por qué las gentes a veces quieren hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice? Amén. Entonces, el bautismo es como por inmersión, porque el bautismo significa la muerte y sepultura y resurrección. O sea, nosotros cuando somos bautizados o cuando fuimos bautizados, los que ya fuimos bautizados y los que van a participar hoy del bautismo van a ser sepultados, van a tener la semejanza de la muerte, sepultura y nuevo nacimiento, resurrección. Porque cuando salimos del agua ya salimos siendo criaturas nuevas. Amén. En la iglesia primitiva el bautismo se efectuaba por inmersión. Solamente miremos que la palabra griega bautismo significa sumergir. O sea, eso quiere decir la palabra griega que deriva de la palabra bautismo. O sea, quiere decir sumergir. Y también si miramos, los apóstoles lo practicaron de esta forma. Cuando Pedro, después de que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, él salió y les dio el sermón, y cuando ellos dijeron, ¿qué haremos, varones galileos? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo él? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está mostrando que el bautismo es en el nombre de Jesús.
Amén. Y cada una de las referencias bíblicas que vemos de ahí en adelante, que vemos la historia de la iglesia primitiva, es Hechos de los Apóstoles. O sea, ahí encontramos la historia de la iglesia primitiva y cómo bautizaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no bautizó en otro tipo de nombre y no bautizaron como a veces lo quieren hacer ver. Porque, por ejemplo, cuando se habla del bautismo de Felipe, de Felipe y el eunuco, vemos que en la tradición y en las películas, que es lo que más engaña a veces las personas, sale el etíope sentado en la orilla del río y Felipe echándole con una totuma agua en la cabeza. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que él le dijo, y vio el agua y le dijo: ¿y qué detiene para que yo sea bautizado? Y se descendieron y él fue bautizado en el nombre de Jesús. Y descendieron al agua. Bueno, el hermano me ayudó. Descendieron al agua. O sea que no quiere decir que el eunuco se sentó en el bordito y Felipe le echó el agua en la cabeza. O sea, porque uno cuando se mete al agua es porque lo van a sumergir. Porque para eso, para que le echen agua solo en la cabeza, pues se la pueden echar en cualquier lugar. Amén. Entonces aquí vemos las referencias bíblicas y vamos a entrar ya a mirar cómo es el bautismo y cómo debe ser el bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? Les pregunto a los que ya somos bautizados. En el nombre de Jesús. Y los que se van a bautizar, ¿en qué nombre se van a bautizar? En el nombre de Jesús. Bueno, ya la tienen clara. Entonces, el bautismo debe ser primero en el nombre de Jesús, porque la iglesia primitiva lo practicó. Hechos 2:38 relata lo que ya les decía de Pedro cuando predicó en el día de Pentecostés. También en Hechos 8:16 encontramos también un relato sobre lo que es el bautismo en el nombre de Jesús, porque de los samaritanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, hablando del bautismo del Espíritu Santo también. Entonces vemos que ellos fueron bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice el 10:43. El de antes, Luisa, es el 42. 10:42. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que en el nombre que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es el 10:43, Luisa, estamos en el 4. Bueno, ahora sí. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Y el 48 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto pasó en la casa de Cornelio. Y fueron bautizados ¿cómo? Recibieron primero el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea que la Biblia nos está mostrando que el bautismo es en el nombre de Jesús. A veces las personas se detienen mucho en lo que dice Mateo. Pues no iba a entrar en esa parte, pero se detienen mucho porque dice el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nos vamos a la versión original, no dice así. Dice: bautizándolos en mi nombre. Así dice la versión original. Porque yo incluso una vez tuve el texto hebreo de ese versículo y lo traducieron así. ¿En la qué? Bueno, también el hermano Edwin dice que en la Cadosa, en una versión de la Biblia. Y creo que en una de las más antiguas también, creo que en la Septuaginta, también aparece así. O sea, esas cosas se las añadieron fue las sociedades bíblicas, dando la fuerza a la creencia trinitaria. Pero la Biblia nos muestra que el bautismo es en el nombre de Jesús.
Y en el 19, versículo 5 de Hechos también, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra referencia de que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. O sea, vemos que cada uno de los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y a veces uno cuando habla, por ejemplo, con personas que creen en la Trinidad, le dicen, no, es que Pedro era desobediente y por eso bautizó en el nombre de Jesús. Pero él no le hizo caso a Jesús. Pero entonces todos los discípulos eran desobedientes. Y desde antes de que fuera levantado eran desobedientes. Porque si siguieron bautizando en el nombre de Jesús, era porque ya lo habían practicado. Amén. Ya habían recibido ejemplo de ¿quién? De Jesús. O sea, no estaban haciendo algo desconocido, estaban haciendo algo que ya habían hecho antes. Amén. El bautismo nunca debe ser en títulos, porque los títulos no salvan a nadie. Los títulos no salvan a nadie. Debe ser en el nombre de Jesucristo. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación. A uno no le pueden prometer salvación en ningún otro nombre. Me decía alguien una vez, no, pero es que si son fieles a Dios y están bautizados y ayunan y oran, ¿por qué no se van a salvar? Pero la Biblia me dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Tiene que ser bautizado en el nombre. Es uno de los requisitos para la salvación, ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque el ser bautizado en el nombre de Jesús es algo trascendental. Uno de los pasos más trascendentales en la vida del hombre es escoger cómo va a ser su eternidad con Dios. Amén. Y eso se define buscando la salvación y siendo bautizado en el nombre de Jesús. Es algo muy trascendental. O sea que el paso que ustedes van a dar hoy es uno de los pasos más trascendentales en su vida. Porque pasa de la vida mundana, de la vida mundanal, y pasa a ser hijo de Dios. Pasa a ser parte de su iglesia. Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Es una bendición muy grande en la que participa el que es bautizado en el nombre de Jesús. Y aparte de eso, es investido del poder del Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu Santo. Y qué bueno que pudieran ustedes cuando salgan del agua o en el agua recibir el Espíritu Santo. Santi me decía que él ya habló en nuevas lenguas. Bueno, el Señor le dio esa bendición antes de bautizarse. Es una bendición. Y vemos que cuando se recibe el Espíritu Santo antes de bautizarse, ¿qué? Dice que hay que no detenerse. Eso lo leí, eso está en uno de los capítulos que leímos ahorita. O sea, no hay que detenerse para el bautismo. Antes que hay que apresurarse. Y bueno, lo recibió hace 8 días, ¿no? Me dice. Bueno, y hoy ya se bautiza. Bueno, el Señor le dio la bendición, le dio el sello y hoy nace de nuevo también. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Y ese aplauso es para el Señor, déselo con fuerza en esta mañana. Bueno, lo primero que vimos es que el bautismo es ¿en qué? Y lo segundo es ¿por qué? En inmersión. Ya veíamos eso, que la palabra bautismo proviene del griego bautismo, que significa sumergir o sepultar. Y vemos que vemos que Pablo, en el versículo que leíamos al inicio, habla de la conversión de él y le dice, ¿qué esperas? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, hablando de Pablo. Amén. Ahora vamos a entrar a ver para quiénes son el bautismo. ¿Para quiénes es el bautismo? ¿Para quiénes creen ustedes que es el bautismo? Yo eso se lo enseñé a ellos también. Bueno, ¿qué más piensan que es? ¿Alguien más que me ayude con eso? ¿Para quiénes es el bautismo? Es una pregunta, por eso estoy preguntándoles a ustedes a ver, para que me ayuden.
Bueno, bueno, para los que creen. Uno de los que se va a bautizar, me ayuda con uno. ¿Quién me ayuda? ¿Para quiénes es el bautismo? Para los que creen. Bueno, ya Santi me ayudó ahí porque ya me estaban asustando. Bueno, lo primero es para los que creen. O sea, ustedes creyeron para comenzar este proceso, ¿no? Y todos creímos para comenzar el proceso de bautismo, ¿no? Porque antes uno decía creer en Dios, pero a la vez no lo obedecía. O sea, uno le pregunta y la mayoría de personas creen en Dios. Todo el mundo prácticamente cree en Dios, pero no solamente basta con creerle, sino obedecerle. Amén. Entonces, el bautismo es para los que creen. Y dice Marcos capítulo 16, versículo 15, el que creyere y fuere bautizado. O sea, primero hay que creer para ser bautizado. El bautismo no es un juego. La persona que toma la decisión de seguir al Señor debe creer que Él es real y creer en la fe y creer en la palabra. O sea, el bautismo no es un juego. No es que, yo me bautizo hoy y ya mañana estoy otra vez en el mundo. No, el bautismo es una decisión seria. Es casi igual es igual que el matrimonio, porque es para toda la vida. Y uno no puede estarse pegando escapaditas, porque eso es ser infiel. Amén. Entonces, el bautismo es para los que creen. Y tengan bien presente eso, tengamos bien presente, y los futuros cristianos que están aquí también sentados, el bautismo es para los que creen y se arrepienten de corazón. Amén. Eso es lo segundo, para los que se arrepienten. En Roma bautizaban los niños para que se arrepientan después. Pero esta práctica no es bíblica. Dios cuando habla de los niños, dice que se presenten a Él. Pero la presentación no quiere decir que lo van a bautizar. Yo creo que aquí todos casi pasamos por esa tradición católica, que nos bautizaron cuando niños. Pero el bautismo es para personas que saben qué es el pecado. Pero ¿será que si uno le pregunta a un niño de brazos le va a decir, no, es que sí, yo sé que la fornicación es mala, es pecado? Yo sé que robar es pecado. Es que incluso uno le pregunta a un niño pequeño, por ejemplo, le podemos preguntar a la niña qué es pecado y puede que no sepa. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de eso. Por eso a veces los niños dicen groserías, pero no son conscientes de eso. O sea, lo dicen porque lo escuchan en los adultos. O sea, ahí el culpable es el adulto, que es el que le está enseñando eso. Porque el niño lo dice, pues mi papá lo dice, entonces pues yo lo digo también. Porque el ejemplo de ellos son los papás. Amén. O a veces alguien por ahí que llega y los comienza a desviar. Pero el bautismo es para personas adultas que ya sepan qué es el pecado. Amén. Entonces, para los que se arrepienten es lo segundo. Lo tercero, y ya lo había adelantado, es para los adultos. El que haya sido bautizado cuando niño no está bautizado bíblicamente. O sea, necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Jesús fue bautizado de 30 años. Y en las costumbres judías, la mayoría de edad no es a los 18 como es aquí. La mayoría de edad de los judíos era los 30 años. O sea, Jesús esperó hasta su mayoría de edad para bautizarse. Amén. Entonces, eso muestra que el bautismo es para personas adultas y que ya sepan qué van a hacer. Amén. Porque a veces uno puede sentir muchas cosas, pero sí es bueno que uno se haya arrepentido de corazón. Que lo mueva la palabra de Dios, ¿verdad? Que uno diga, en verdad Dios me impactó. Amén. Y vemos que en el sermón de Pedro se arrepintieron como 3,000 personas. Habla de personas, no de niños. O sea, no dice, y bautizaron, porque si no hubieran referenciado, bautizamos niños pequeños de brazos y bautizamos personas. Se bautizaron como más de 3,000 personas, mostrando que el bautismo es para los adultos,
o los que ya saben qué es el pecado, porque hay adolescentes que ya saben qué es el pecado. A veces hay adolescentes como más malos que los adultos. Entonces, también necesitan, amén, necesitan arrepentirse, amén. Y lo cuarto es para los que confiesan a Jesús como su Señor. Dice Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que es Dios, el resucitado entre los muertos, serás salvo. Amén. Si confesares con tu boca, hay que confesarlo, amén. Confesar que Él es nuestro Salvador y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos y bautizado es salvo. Amén. Para que el bautismo sea efectivo en la vida de las personas, el aspirante debe confesar con su boca que Jesucristo es Dios y su Señor. Amén. Vemos que Pedro en Mateo capítulo 16 versículo 16 dice: Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban preguntándole y él dijo, y el Señor se lo reveló a él. Dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amén. Y a nosotros, ¿quién nos reveló el nombre de Jesús? El mismo Dios. Dios mismo nos reveló que debíamos ser salvos. Él mismo nos mostró que éramos pecadores. Y por eso vinimos arrodillados al altar y le dijimos: Señor, perdone todos mis pecados. Porque uno como ser humano es difícil para decir: yo necesito a veces la salvación, o yo necesito cambiar. Porque uno siempre dice: no, es que yo le ayudo a la gente, yo hago tantas cosas buenas, ¿por qué Dios me va a tomar en cuenta como pecador? Si yo no mato, no robo, tengo mi hogar. Pero es que eso solo no es pecado. Y aquí no dice, no, es que el que hace buenas obras, el que es fiel en su hogar, la Biblia no dice así, sino que dice el que creyere. Hay que creer para ser salvo. Y cuando dice también en Marcos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre. A los que creen en el nombre de Jesús. Ahí vienen las bendiciones que tienen. Amén. O sea, ustedes van a adquirir también unas bendiciones. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, porque la investidura del Espíritu Santo ya está en su vida. Entonces, no teman cuando por ahí el diablo quiera apantallarlos. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos el nombre. Amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo eso adquiere el que cree en Dios y se bautiza. Dice, tomarán en sus manos serpientes, pero no quiere decirlo en el sentido literal, ¿no? No vayan a ir a tomar las serpientes por ahí de la cola. Amén. Que se descuiden por ahí y usted coge una serpiente. Bueno, el hermano Abelino creo que le pasó eso, ¿cierto? Que una vez cogió una serpiente y el Señor lo guardó de eso. Amén. Y hasta uno mismo. Vea, yo una vez iba de camino al trabajo y encontré una culebra, hermanos, pero brava conmigo. Yo dije, bueno, ¿esta qué le hice yo para que esté tan brava conmigo? Pero, y hermanos, y llevaba el machete en la cintura y había metido preciso una lima entre el machete y mandé la mano al machete y no podía sacar el machete. Y esa culebra para encima mío. Al último, yo no sé, el Señor fue el que me ayudó para poder sacar ese machete y poder matar ese animal. Porque si no, hermanos, no estaría hasta ni contando el cuento. Y varias veces, porque es que uno en el trabajo del campo, hermanos, a veces a diario encuentra animales. Yo cuando comencé a romper un lote por allá, a diario me encontraba culebras. Me dijo mi mamá, no, usted está enculebrado. Hermano, y me encontré varias así también, bravas. Un día, hermano, una se me tiró y una me la encontré en un palo de café y no, yo dije, no, ¿y estos animales qué? Y pues me tocaba bajarlas de un garrotazo y por allá. Y una vez le di un garrotazo a una y después no la encontraba. Yo dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer con ese animal? Lo dejo toreado antes.
A lo último la encontré y la acabé de matar. Entonces, el Señor lo guarda a uno, hermanos. Porque imagínense qué tal a donde el Señor no hubiera estado con uno, lo muerde ese animal, imagínense, y puras corales. Que ese animal es bien bravo. Y es una de las culebras más venenosas que hay acá en el Tolima, la coral. Amén. Entonces, íbamos, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bueno, vamos a avanzar con los requisitos para los bautizados. Para ser bautizados, pues casi lo mismo a lo que vimos ahorita, para ya, porque ya se me está acabando el tiempo. Y lo primero es creer en Dios. Ustedes creyeron en Dios, ¿cierto? Todos creímos en Dios para salvación, amén. Creer en su palabra, creer en el Evangelio, amén. Porque lo que nosotros predicamos no es algo que se le haya ocurrido a la iglesia pentecostal. Es el Evangelio que habla la palabra de Dios, amén. Un arrepentimiento genuino. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, amén. Y 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pensar, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. O sea, nosotros debemos arrepentirnos de sentir el peso del pecado. Amén. Porque uno puede sentir tristeza en muchas cosas. Uno mira un video triste en el celular o en la televisión y eso hasta lo puede hacer llorar. No decir, ay, pobrecito el perrito, pobrecito el gatito. Ay, con lo que le pasó, y a veces hacer videos hasta de la IA, inteligencia artificial, y engañándolo a uno. Amén. ¿Y qué? Y uno puede llorar por eso, pero ¿será que eso le trae arrepentimiento y perdón de pecados? No. Pero en cambio, cuando uno viene a los pies de Cristo y en verdad se quebranta el corazón, en verdad siente la presencia de Dios que lo transforma y lo limpia, ese es el arrepentimiento verdadero. Porque también la Biblia dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hay que arrepentirse y convertirse, porque uno se arrepiente de tantas cosas, uno se arrepiente hasta de los malos negocios, pero eso no lo lleva a salvación. Hay que arrepentirse y convertirse. Bueno, lo primero es el arrepentimiento genuino y lo otro es la conversión, amén. Es la transformación o cambio absoluto de vida. Después del arrepentimiento debe seguir la conversión. No solo el arrepentimiento de haber pecado, sino también cambiar. Amén. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 32: yo no quiero la muerte de nadie, conviértase y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente, o sea, lo afirma el mismo Dios. Amén. O sea, hay que arrepentirse y convertirse. Amén. También debe haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos del arrepentimiento? No, esos son los frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo son unos y frutos de arrepentimiento son otros. Amén. El primero es la búsqueda de Dios. Lo segundo es vivir en santidad. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. La búsqueda de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras tiene vida, mientras hay esperanza, porque después de muerto no hay nada, no hay esperanza. O sea, lo que usted puede alcanzar es en vida. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que Él está cercano. Deja al impío su camino, dice el versículo siguiente, y al hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Amén. El cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, me estaba quedando un pedacito. Amén. Lo segundo es vivir en santidad.
Y dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén. Ser ejemplo. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco su juventud, mejor sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo dice que somos cartas leídas. Nosotros como iglesia somos cartas leídas. Y vemos cómo nos invita. Ninguno tenga en poco su juventud, ninguno tenga en poco su vida cristiana. Porque no solamente en la vida, en la juventud se cometen errores. Todos cometemos errores. Ninguno tengamos en poco la juventud o bueno, la vida cristiana, sino seamos ejemplo de los creyentes y de los que no son cristianos. Porque por nuestro testimonio también muchos se acercan a Dios. También, bueno, ser ejemplo, meditar en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, hay que escudriñar las escrituras. Esos son los frutos del arrepentimiento. Por eso uno también a veces se da cuenta cuando una persona se convirtió de verdad, porque le ve esos frutos de arrepentimiento y también le ve los frutos del Espíritu Santo que estaba hablando. No alcancé a ver cuál hermana fue la que dijo. Creo que la amada Luzmila. Esos también, porque eso les explicaba en la última clase que les di ahorita de doctrina. Una cosa es los dones del Espíritu Santo y otra cosa es los frutos del Espíritu Santo. Los dones, el cristiano no los tiene todos, pero los frutos del Espíritu Santo sí los debe tener. Amén. Porque ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Imagínense, ¿qué tal uno sin amor? No está mostrando fruto del Espíritu Santo. Sí. O ¿qué es el otro? Amor sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, todas esas cositas tiene uno que tenerlas bien en claro, que los frutos sí debe tenerlos uno. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos frutos de arrepentimiento? La búsqueda de Dios, vivir en santidad, ser ejemplo y meditar en la palabra de Dios. Y ser santo, sí, claro. Porque si no se vive en santidad, pues estamos graves. Amén. ¿Sí? Sí. Sí, ese de vivir en santidad lo dije antes también. Amén. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza de esta mañana. Qué bueno que nos pongamos en pie, hermanos, y oremos. Vamos a orar por los que se van a bautizar hoy y los que se bautizaron qué día también. Amén. Que el Señor siga ayudándolos, siga guardándolos en su vida cristiana y que seamos ayudándoles a cada uno de ellos, hermanos. Porque de todas maneras uno cuando inicia la vida cristiana a veces todavía tiene cositas del mundo y a veces uno también se equivoca. Entonces, en lugar de juzgarlos, aconsejémoslos con amor, digámosles, démosle el brazo, echémosle el brazo si es necesario por encima y digámosle, vea, uno puede caer muchas veces, pero 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levantará. Amén. Entonces, ayudémosles. Si les vemos tal vez un momento de flaqueza, oremos por ellos también. Entonces, levantemos nuestra voz de oración en esta mañana, hermanos. Eterno Jesús de la gloria, en esta hora estamos delante de ti, Señor, reconociéndote como el único y supremo Dios, el único que haces cosas grandes y maravillosas, Jesús. Oh, gracias, Dios eterno. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor, que pudimos compartir en esta mañana, Dios de la gloria. Te ruego que tú seas, Señor, el que seas ayudando a los que se van a bautizar hoy, a los que ya se bautizaron hace pocos días, Señor. Que tú seas el que les bendiga, Señor, que seas el que andes cada día con ellos y en sus momentos de dificultad sepan que tú estás con ellos, Señor, que tú haces cosas maravillosas y que vas a hacer algo grande, Señor, en la vida de alguien. En el nombre de Jesús en esta mañana te doy gracias. Amén y amén.
Gracias al Señor.